¿Qué tal, amigos? Un placer estar aquí con ustedes una vez más en el programa que le informa de las actividades educativas y formativas de la Cooperativa Vega Real. Esta es una idea y producción del licenciado Yanio Concepción, presidente ejecutivo de Vega Real. El programa de hoy, como cada año, nosotros lo dedicamos a la independencia nacional, pero además le dedicamos este mes de la patria a nuestros grandes héroes, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. ¿Por qué? Porque uno de nuestros ejes principales en la cooperativa es la educación, la formación de nuestros colaboradores y asociados. Y qué bueno que Dios nos ha dado esta gran oportunidad de compartir este momento. Y yo quiero que veamos algo muy especial dedicado a nuestro padre de la patria. Un viaje a la historia, un trabajo magistral realizado por la Fundación Corripio, y nosotros queremos compartirlo con ustedes. Señor director. Yo soy dominicano. Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo. En 1843, tanto Duarte como los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano, cuyo propósito era derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer. Los conservadores derrotaron a los liberales trinitarios. Como consecuencia de esos conflictos, fueron deportados del país a perpetuidad. Juré en mi corazón probarle al mundo entero que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Muy interesante, un gran trabajo de la Fundación Corripio. Y hay algo importante que quiero compartir con ustedes, y es el impacto de la independencia, la misión, el sacrificio del padre de la patria y la familia, que es algo interesante que tenemos que ver. La traición, la ingratitud, el destierro. Y para eso yo voy a pasar al estudio A, donde está el productor general de este programa, don Yanio Concepción. Adelante, señor Concepción, con este magistral trabajo. Gracias, Ambiori Guzmán. Sí, celebrar la independencia de la República, pero recordar en memoria del padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, para nosotros siempre será un compromiso y una convicción de esos valores que nos legó el padre de la patria. Y hoy más que nunca se hace necesario revivir el ideal duartista. Lo que somos duartianos tenemos que vivir ese amor a esa patria, ese amor a su patria amada, que soñó desde 15 años cuando salió del país rumbo a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España. La histórica y memorable noche del 27 de febrero de 1844 indiscutiblemente puso de manifiesto el heroísmo trinitario de un grupo de dominicanos que unidos en el bastión del Conde, allí unidos con ese trabucazo y motivado sobre todo por una buena voluntad compartida de ser libre. Eso recordamos hoy. Este fin de semana celebramos la independencia de la República, y la República Dominicana debe estar en cada uno de nuestros corazones, porque ser libre o morir fue el lema de ese bastión en la calle El Conde. Fue
la culminación de ese proceso educativo, cultural, religioso, porque indiscutiblemente la Iglesia Católica se involucró, fue mentora como esos maestros de Juan Pablo Duarte en su niñez, pero también le acompañaron en esta idea revolucionaria de separar nuestra isla española. Juan Pablo Duarte, a la cabeza del pueblo dominicano, hay que recordar, le ganó a personas, le ganó a sectores económicos y sociales, encabezando con valentía una revolución pacífica, una revolución inteligente. Juan Pablo Duarte hizo un bien pensar de lo que quería desde niño hasta que regresó a su patria amada, convirtiéndose así no solamente en el padre de la patria, convirtiéndose así en el líder de la separación de la República Dominicana de parte de la española. 22 años no bastaron para sufrir lo que sufrió la devastación de la República Dominicana. 22 años les sirvió para ver que teníamos que ser libre e independiente. Y hoy, con este programa que estamos llevando ahí paso a paso para nunca olvidar y que sea memorable este 27 de febrero en la República Dominicana, porque nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, los trinitarios, y sobre todo Duarte, sirviéndole a nuestro país con tanta pasión, con tanto sacrificio, y aunque de manera involuntaria y forzada, enfrentó la desolación, la tristeza, la persecución, el destierro a varios países, eso no le amilanó. No le amilanó para decir, la bandera de República Dominicana, ese escudo, debemos ser libre e independiente. Duarte siempre mantuvo la esperanza en sus compañeros, nunca la perdió, en sus compañeros que gestaron la revolución de la independencia. Duarte siempre tuvo esa convicción porque conservaba en su corazón el coraje y la determinación. Tenía en su corazón no solamente forjar una patria amada que soñó con tanto amor cuando regresó, sino soñaba también con esa integración familiar. Su familia lo perdió todo, lo dio todo para que hoy seamos libres e independientes. Por eso recordar al padre de la patria en esta independencia es para nosotros un signo de amor, un signo de valentía, un signo de la democracia, un signo de valores. El patriotismo y la fe y el espíritu religioso de Juan Pablo Duarte, que se manifestaba siempre en la Santísima Trinidad, fueron un escudo que utilizó Duarte para liberar nuestro país. Su fe inquebrantable, llevando la educación, llevando la cultura, llevando el deporte, era esgrimista, llevando el estandarte de la liberación, esa bandera que lo hizo conocer cada rincón de nuestro país. En ese caballo vino al norte, fue a Azua, donde fue asignado como general. Hoy, en esa memoria, queremos revivir ese espíritu de un apóstol de la libertad. Cuba tuvo a José Martí, Bolívar liberó muchos países. Nosotros tenemos un apóstol de libertad que se llama Juan Pablo Duarte. Que el 27 de febrero y todos los días viva la libertad, que viva la República Dominicana, que viva nuestro heroísmo, nuestra valentía. Sabemos que estamos en un proceso de democracia participativa. Vamos rumbo a esa bandera de la liberación, de la libertad. Hoy, en memoria de Juan Pablo Duarte, celebramos nuestra independencia. Que viva la República Dominicana.
La noche del 16 de enero de 1844, un grupo de disidentes dominicanos se reúnen en secreto para planear una insurgencia. Se trata de las personas más importantes de la ciudad de Santo Domingo, tanto nacionalistas como conservadores, incluyendo el que convocó la reunión, el trinitario Ramón Matías Mella. Quizás no estaban de acuerdo en todo, pero sí lo estaban en un aspecto: el deseo y la necesidad de liberarse de la dominación haitiana. Aunque faltaba su líder y fundador, Juan Pablo Duarte, su espíritu independentista estaba bien representado por Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte, entre otros. La atención de los presentes está centrada sobre un documento importante. Luego de una lectura del mismo, deciden firmarlo. Tomás Bobadilla es el primero en firmar, la persona de mayor edad entre los firmantes y connotada figura del sector conservador. Se piensa que el documento fue redactado por él, aunque es un aspecto debatido por historiadores. Todos sabían que con sus firmas estaban arriesgándolo todo, debido a que las autoridades haitianas perseguían a disidentes como ellos y por todas partes habían traidores. Pero no vacilaron en firmar. Este documento, un manifiesto sagrado, decidirá el destino de lo que llegaría a ser la República Dominicana. Su título completo es Manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Hoy lo conocemos como el Manifiesto del 16 de enero de 1844. Todo movimiento político necesita un manifiesto que declare las intenciones del movimiento para explicar sus metas y crear unidad entre sus defensores. En la historia humana ha habido varios manifiestos de esta índole, como la Declaración de Independencia Norteamericana de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1789. El Manifiesto Dominicano de 1844 es considerado como el Acta de Independencia Dominicana y por tal ocupa el primer lugar en la colección de leyes de la República. No fue el único manifiesto en circulación. El día 1 de enero, los afrancesados de Azua firmaron otro documento declarándose a favor de la separación de Haití, pero bajo la protección de Francia. En desacuerdo con tales propósitos, los trinitarios prepararon su propio manifiesto para adelantarse a los planes de los afrancesados. A lo largo de 22 años de dominación, los dominicanos padecieron tantas privaciones que no era posible enumerarlas todas en el manifiesto. Pero en términos generales, denunciaron haber sido tratados peor que un pueblo conquistado a la fuerza y que los habían obligados a pagar parte de una deuda con Francia que no habían contraído. Además, se pretendió erradicar su identidad dominicana por medio de prohibir el idioma español y su religión católica. Por tal motivo, adoptaron la firme resolución de separarse para siempre de la República de Haití y constituirse en un Estado libre y soberano. Se manifestaron a favor de prohibir la esclavitud para siempre, proteger y preservar la religión católica, sin perjuicio de otros cultos y confesiones, garantizar la libertad de imprenta, la emisión de una moneda dominicana, el derecho de los ciudadanos a la educación y promover el desarrollo de la agricultura, el comercio, las ciencias y las artes. La manifestación, en esencia, contenía los principios políticos enarbolados por trinitarios y conservadores, la proclamación de un Estado independiente y fortalecer la identidad nacional y etnocultural dominicana. Una vez firmado el manifiesto, se hicieron 4 copias. Emisarios son enviados secretamente a los pueblos del este, del sur y del norte de la parte española de la isla, cada uno arriesgando su vida para llevar el documento y su mensaje para unir a todos los comprometidos con la causa nacional. En las semanas que el documento hace su ronda, los insurgentes planifican los próximos pasos. Tienen que apurarse. Los afrancesados también están planeando una insurgencia. En la noche del 24 de febrero, los principales independentistas se reúnen nuevamente en la casa de Francisco del Rosario Sánchez. Escuchan los relatos de uno de los emisarios, Gabino Puello. Las reacciones al manifiesto fueron primordialmente positivas, pero está claro que la voz corrió y que muy probablemente las autoridades haitianas ya se habían percatado de los planes de los trinitarios.
Por su lado, los afrancesados estaban en movimiento. El cónsul francés había dado su apoyo al movimiento revolucionario de unirse a Francia y los afrancesados habían fijado una fecha para hacer su declaración revolucionaria, el 25 de abril. Los trinitarios ven una única solución: adelantarse a los afrancesados. Así, con un voto unánime, fijan la fecha de su declaración, el 27 de febrero. Solo les quedan 3 días. Escogen la Puerta del Conde para el pronunciamiento público por ser el principal punto de acceso y salida a la ciudad. Además, el comandante de la Guardia del Baluarte, el teniente Martín Girón, está de su lado. Con su ayuda, podrán tomar ese importante punto estratégico militar, ojalá sin derramamiento de sangre. Todos saben que la misión es una que podría terminar en su muerte, pero nadie retrocede. Irán armados con sables, pistolas y trabucos. Corren la voz lo más rápido posible a las diversas regiones del país para recibir refuerzos. Inspirados por el manifiesto, muchos confirman su participación. El día 27, todo cambiará. La noche del 27 de febrero, varias figuras se desplazan por las calles de la ciudad de Santo Domingo con un aire conspirativo. Otras personas están cerrando sus puertas para no ser identificadas por las patrullas. Algunos se están reuniendo en puntos estratégicos de la ciudad y otros en las afueras de los muros. Al sonar un trabucazo, todos deberían partir hacia el baluarte del conde y tomarlo por la fuerza si fuera necesario. El grupo principal de hombres y mujeres y hasta niños se reúnen en la Puerta de la Misericordia para desde allí partir. Son pasadas las 10 y hay pocas personas, mucho menos de lo esperado. Esperaban que con muchas personas hubiera menos peligro de que las autoridades haitianas intervinieran, pero con tan poco apoyo, algunos tienen dudas. Alguien sugiere posponer el pronunciamiento para otro día. De repente, suena un disparo al aire. Procedió del trabuco de Mella, pues un disparo al aire era la señal convenida con los demás conjurados. ¡No!, grita Mella rotundamente. ¡No es tiempo de retroceder ni de vacilaciones! ¡Viva la República Dominicana! El disparo de Mella es el detonante y el grupo pequeño pero enardecido se dirige hacia el baluarte del conde. En el trayecto, otros ciudadanos se unen a la procesión llamados por el estruendo de la detonación. Pero el disparo y la turba también alborota a los soldados haitianos y la voz corre hacia la fortaleza Osama. Algo grave está pasando. Varios grupos llegan al baluarte del conde. Es casi la medianoche. La guardia criolla se pone nerviosa al ver toda esa gente armada acercándose y uno de los sargentos se prepara para disparar a los insurgentes, pero es convencido por el teniente Martín Girón de que toda resistencia era inútil. Con la entrega de la Puerta del Conde a los trinitarios, también toman control del poste militar, lo que incluía el almacén de pólvora, así como las piezas de cañón y todas las armas disponibles, y las reparten según lo acordado. Acto seguido, abren la misma Puerta del Conde para permitir que entren los refuerzos de extramuros procedente de la villa de San Carlos. Lentamente la Puerta del Conde se llena de insurgentes. No son muchos, pero son valerosos. Fue indispensable montar una defensa inmediata. Se colocaron centinelas de avanzadas en todas las direcciones y se tomaron otras medidas que les permitieran mantenerse a la defensiva en caso de ser atacados, ya que estaba claro que las autoridades habían percibido los movimientos. De hecho, el coronel Deo Erard y sus oficiales se acercan a la Puerta del Conde para hacer un reconocimiento de la situación. Son recibidos por disparos y se ven obligados a retroceder hacia la fortaleza. De inmediato, tocan la generala y patrullas salen a las calles para proteger los elementos dispuestos a apoyar el gobierno. Al escuchar el sonido del clarín, surgen vacilaciones entre algunos insurgentes. Saben que soldados están por acercarse y el miedo lleva a unos pocos a desertar. Pero Francisco del Rosario Sánchez pronuncia una arenga de elevado patriotismo que enardece a todos los presentes y les infunde fuerza patriótica para seguir adelante. Al terminar su discurso, Sánchez sube a la cima del baluarte y enarbola la primera bandera dominicana. Todos los presentes aplauden y gritan el lema Dios, Patria y Libertad, seguido del nombre de Juan Pablo Duarte. La nueva República Dominicana ha sido declarada. La guerra por la independencia ha comenzado.
Señores, otro material importante después de esta participación del presidente de la Cooperativa Vega Real y productor de este programa, y que ustedes tienen que saber y conocer, específicamente nuestros jóvenes, niños y adolescentes, y es sobre nuestra primera constitución de la República Dominicana, nuestra Carta Magna. Y hay un trabajo también de la Fundación Corripio que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a ver este material importante sobre nuestra Constitución de la República, que la han modificado algunos mandatarios para ponerse traje a la medida. Le han hecho de toda la Constitución una serie de transformaciones y cambios que muy pocas veces estos cambios, estas modificaciones han beneficiado a la gran mayoría. Una serie de individuos desconocedores de lo que es la constitución de una nación se han prestado a someterla a modificaciones y la idea es beneficiarse ellos, ese grupito de pelafustanes, de pelagatos que desconocen lo que es la constitución de una nación. Es igual que los cambios que le han hecho a muchas calles en el país, poniendo nombre de calles, desconociendo la historia de una nación y se ponen a estar inventando. Vamos a ver este trabajo también de la Fundación Corripio. En el corazón de la República Dominicana late un documento que ha sido la piedra angular de su identidad y soberanía, la Constitución. Desde las sombras de la historia, este texto ha emergido como el guardián de los derechos y libertades de su gente, el faro que guía el curso de la nación. Cada palabra inscrita en sus páginas resuena con los ecos de las luchas pasadas y los sueños de generaciones, tejiendo una narrativa de resiliencia y esperanza. La Constitución no es solo un documento jurídico, es el alma de la República Dominicana, el reflejo de su pasado y la promesa de su futuro. Esta es su historia. La nación es una comunidad étnica que ocupa un mismo territorio y comparte elementos afines que mantiene unidos a sus integrantes y les permite construir una identidad cultural e histórica. Entre los diversos factores que integran una determinada comunidad étnica figuran la religión, el idioma, la cultura, las tradiciones y una historia compartida. Cuando la nación se organiza políticamente, surge un aparato jurídico y político denominado Estado que la dirige, compuesto además por un conjunto de órganos superiores, también llamados gobierno, que dictan las normas que regulan sus ejecutorias. Tanto el Estado como la nación necesitan de un código normativo que reglamente sus actos y determine la forma de gobierno que tendrá el país. A este código se le llama Constitución. La Constitución es el ordenamiento político-jurídico fundamental de una nación. Establece los órganos gubernativos del Estado y fija sus poderes y sus límites. Otra concepción se refiere a la Constitución como el acta de un Estado o a la ley primera fundamental, que le confiere personalidad jurídica tanto al propio Estado como a los poderes públicos. Existen diversas denominaciones con las cuales los especialistas se refieren a la Constitución, tales como Carta Magna, Pacto Fundamental y Carta Sustantiva. Es considerada ley fundamental porque establece los principios generales del Estado y porque de esa ley suprema se deriva todo el sistema jurídico de un país, leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, etc. Una vez se ha redactado y aprobado la Constitución, esta debe ser promulgada como ley por el Congreso Nacional o Poder Legislativo. La Constitución, según Ferdinand Lasalle, no es una ley cualquiera, sino más bien la ley de las leyes, esencia y fundamento de todas las leyes ordinarias o generales de una nación, conocidas como leyes adjetivas. En un Estado de Derecho, nada es legal si viola la Constitución. Desde tiempos antiguos, en Grecia y en Roma, se tiene noticias del uso de las constituciones como códigos de normas redactados para controlar el ejercicio del poder
por parte de las personas electas por la mayoría del pueblo para dirigir el gobierno. De ahí que, desde el surgimiento del Estado, este haya estado regido por un conjunto de normas jurídicas llamadas constituciones. El concepto de constitución, como se conoce en la actualidad, data de la época medieval. La primera norma constitucional es la del pueblo inglés, pues fue en Inglaterra, hacia el año de 1215, cuando, superados algunos conflictos entre la nobleza y el rey Juan, también conocido como Juan sin tierra, fueron reconocidos determinados derechos de la nobleza mediante la Carta Magna. Esta no fue una constitución en el sentido estricto del término, pero sí marcó el comienzo de principios y normativas, ya fueran escritos o no, que limitaban los derechos tanto del monarca como de la nobleza. Las constituciones pueden ser consuetudinarias, es decir, no escritas o no codificadas, bajo las cuales gobernantes y gobernados se rigen de conformidad con normas y costumbres aceptadas por la generalidad de la gente. También existen la modalidad de constituciones escritas, que es la que desde finales del siglo XVIII prevalece en los estados de derecho modernos. En la actualidad, en el Reino Unido o Inglaterra no existe una constitución escrita, aun cuando el código normativo que rige dicha nación en gran parte se fundamenta en diversos documentos escritos, como por ejemplo la Carta Magna, que data del siglo XIII, y el Bill of Rights de 1689. En el caso de la República Dominicana, desde el nacimiento del Estado, este cuenta con una constitución escrita según el modelo liberal y democrático occidental. En el sistema constitucional se distinguen dos tipos de constituciones, rígidas y flexibles. La Constitución es rígida cuando solo puede ser modificada o reformada por una asamblea constituyente convocada o apoderada específicamente para tal caso. En cambio, una Constitución se clasifica como flexible cuando puede ser modificada o reformada por el órgano legislativo ordinario, es decir, una asamblea establecida para crear legislación ordinaria. La Constitución dominicana es de carácter rígido, aunque hay juristas partidarios del criterio según el cual, debido al elevado número de reformas que la misma ha recibido, en ocasiones también ha sido de tipo flexible. El 27 de febrero de 1844, el pueblo dominicano proclamó su independencia política y creó un estado con el nombre de República Dominicana. Durante los primeros meses de su existencia política, el joven Estado dominicano tuvo como constitución provisional el manifiesto del 16 de enero de 1844. Sin embargo, entre los meses de julio y noviembre se convocó una asamblea constituyente con el mandato de redactar la primera Constitución dominicana. Los dominicanos entonces ya estaban familiarizados con el concepto de constitución, pues a principios del siglo XIX en la parte española estuvo en vigor la Constitución de Toussaint, después de que en 1801 este unificara la parte española de la isla de Santo Domingo con el Santo Domingo francés. Más adelante, a partir de 1812, durante el período que en historia dominicana se conoce como la España Boba, en Santo Domingo estuvo en vigor la Constitución de Cádiz. En 1821, el doctor José Núñez de Cáceres separó Santo Domingo de España y creó el Estado Independiente de Haití Español, el cual estuvo amparado por un acta constitutiva, que fue una especie de ley fundamental, pero de existencia efímera. Poco después, a raíz de la expedición de Jean-Pierre Boyer, en 1822, que dio origen a la dominación haitiana 1822-1844, los dominicanos fueron gobernados bajo los preceptos jurídicos de la Constitución haitiana de 1816, que luego fue revisada en la Constituyente de 1843, en la que participaron varios diputados dominicanos. Una vez convocada la Asamblea Constituyente, el decreto dispuso que los constituyentes sesionaran en la Villa de San Cristóbal, alejados de la sede central del gobierno, de modo que tuvieran toda la libertad de acción y de opinión necesarias, al tiempo que sesionaran alejados de la influencia perniciosa del espíritu de partido. El Congreso Constituyente estuvo integrado por 32 diputados,
4 por Santo Domingo, 3 por Santiago y otros 3 por El Ceibo, 2 por Azua y 2 por La Vega, y 1 por cada una de las comunes restantes. Para presidir la Asamblea Constituyente fue elegido el poeta, escritor, pensador y luego sacerdote Manuel María Valencia, uno de los dominicanos de más vasta cultura de aquella época. La Constituyente quedó instalada el 24 de septiembre de 1844 y una comisión especial constituida por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Juan de Aponte y Andrés Rosón fue designada para redactar el histórico texto. Para redactar la primera Constitución Dominicana de 1844, los constituyentes tuvieron como fuentes principales la Constitución de Filadelfia de 1787, la Constitución de Cádiz de 1812, así como las constituciones francesas. Sin embargo, el antecedente directo de nuestro pacto fundamental lo constituye la manifestación del 16 de enero de 1844. En la Constitución también se advierte cierta influencia de las ideas revolucionarias francesas contenidas en la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los legisladores dedicaron poco más de mes y medio para deliberar sobre el nuevo proyecto de Constitución, que finalmente fue sancionado, promulgado y firmado el 6 de noviembre de 1844. El resultado fue un pacto jurídico casi perfecto, inteligentemente concebido bajo la influencia de las ideas liberales norteamericanas, francesas y españolas, plasmadas en diferentes constituciones. El primer artículo de la Constitución estableció que los dominicanos constituyen una nación libre, independiente y soberana. Además, consagró el sistema democrático de gobierno que, entre otras características, debe ser civil, electivo, alternativo y representativo, principios que aún se mantienen en la Constitución Dominicana reformada en 2015. Desde 1844, la Constitución Dominicana ha sido el pilar esencial de la nación, manteniendo invariables sus principios fundamentales. Este documento refleja la resiliencia y adaptabilidad del pueblo dominicano, preservando ideales de libertad e igualdad, y continúa siendo la base sobre la cual se construye el futuro de la República Dominicana. Una parte importante que vamos a presentar de este programa para el día de hoy es esos conocimientos de la historia real de el Duarte humano, el Duarte caballeroso, el Duarte luchador, el Duarte guapo, el Duarte responsable. Y este material lo vamos a presentar esta noche, pero con una persona versada, conocedor, miembro del Instituto Duartiano, el ingeniero César Arturo Abreu Fernández, que no se puede quedar días como estos, meses como estos. Y César Arturo tiene en su haber amplios conocimientos del Duarte humano. Vamos a ver esta parte con don César Arturo Abreu. Juan Pablo Duarte nace en Santo Domingo bajo el periodo de la España boba. Recuerda que en el 1909 Sánchez Ramírez se habíamos independizado de Francia, a la que habíamos sido regalados, por decirlo entre comillas, y él nace en ese periodo en la que estábamos con España, pero España nos tenía a un lado. Inclusive para pagar los sueldos había que mandarlo desde México. Había un estado de pobreza, de desidia, y Juan Pablo nace en medio de ese ambiente, ¿verdad? Y comienza a formarse en ese ambiente. Decía que cualquier otra persona criado en un ambiente deprimente, tal vez no hubiese tenido los vuelos que él tenía. Pero mira la persona excepcional que era. Recibe una educación, fue brillante su educación primaria, pero apenas tiene unos años, ya en el 1822, 13 años tenía, cuando se presenta la ocupación haitiana. Ya vienen los haitianos en febrero de 1844 y nos invaden y nos dominan, nos implantan su régimen
autoritario, de terror, dictatorial, todo lo que tú quieras. Una intervención de un país sobre otro, con diferentes costumbres, diferentes maneras de hablar, diferente religión, todo. Entonces Juan Pablo comienza a formarse dentro de esos dos ambientes, porque hay que tener eso, la España boba y después la dominación haitiana, ¿verdad? Pero eso no le quita a él el ir desarrollando el amor a la patria. Como tú comienzas a querer a La Vega, cuando tú, que si eres de Palmarito, comienzas a querer a Palmarito. Sí. Y Juan Pablo comenzó a querer su patria en su vida, yo lo imagino correteando en los patios floridos de la capital, caminando por las callejuelas que tenían adoquines, tal vez dándole el primer beso a una noviecita. Él era hijo de Juan José Duarte, que era español, y de Manuela Díez, que era dominicana, del Ceibo. Entonces, todo eso se junta a conformar este ser humano, digamos, excepcional, porque lo fue. Y narro todo esto como vicisitudes para que tú veas que el haber nacido, circunstancias adversas, el haber tenido un ambiente que no te favorecía, no es óbice para los jóvenes de hoy, para que tú no tengas ideales y valores como tenía Juan Pablo Duarte. Entonces, cuando él ya tiene unos 16 años, los haitianos ya habían cerrado todas las escuelas, habían cerrado las iglesias, habían cerrado las universidades, y ya las clases que recibía, que era en su casa, maestros privados, le decían los maestros al papá, no tenemos más nada que enseñarle, ya él lo aprendió todo, y sáquelo de aquí porque se va a atrofiar. Entonces el padre decide mandarlo a España, con un amigo que viaja. El viaje, como era natural, no había vuelo directo, por decirlo así, a España. Había que tomar un barco que cogía un mes para llegar a Nueva York, de Nueva York esperar un barco que zarpara para Europa, que era para Inglaterra, donde iban, para cruzar el Canal de la Mancha, para pasar por Francia, pasar y finalmente a España. Él hizo todo ese periplo y en cada parada de esa fue aprendiendo algo. En Nueva York, por ejemplo, aprendió el inglés, se dedicó también a estudiar contabilidad. Cuando cualquiera de nosotros hubiese ido, lo que nos vamos a fiestar y a conocer la ciudad y a pasear. Él entró en Canal Estriga, para que la gente que no va a Nueva York. Él vivió en el Bowery, o sea, la parte donde estaban las Torres Gemelas. Ahí, de hecho, hay una estatua de él y hay un parque que tiene su nombre. Sí. Exacto. Entonces va a Inglaterra y lo que va es al Parlamento y ve las discusiones entre los nobles y los comunes y ve aunque hay un rey, pero es una democracia. Sí. Y aprecia todo esto y va a Francia. Francia está en ebullición de la revolución, libertad, igualdad. Él capta todo esto de las variedades del pueblo francés. Se va nutriendo esta mente joven, 16 años, como una esponja, ¿verdad? Sí. Va adquiriendo, va viendo todo este mundo. Se instala en España, finalmente, voy muy rápido, pero para que no dé tiempo. Sí. Y donde sus familiares que están en Barcelona. En Barcelona estaba el Seminario Conciliar, que era una especie de preuniversitario. O sea, de ahí se formó la Universidad de Barcelona. Y ahí pasa 3 años estudiando, formándose. La España en la que él vive es una España interesante, porque era una España que estaba pasando por un periodo revolucionario, de libertarios, con afanes de liberación, con doctrinas avanzadas en la economía, y aparte de eso, también predominaba el romanticismo en la poesía, en la literatura, en las letras. Expliquemos lo que es romanticismo en ese aspecto. No creamos que, como digo yo... No, enamorarse. No, diga, ponme chiquitica hasta que crezca con un bote romo. que no es eso. No. El romanticismo es en que tú antepones tus sentimientos a lo que tú haces hasta la realidad misma. O sea, tú eres un soñador, pero un soñador con ideas firmes y fijas. Decide volver a su país, tiene 19 años y vuelve a su país. Cualquiera de nosotros 19 años, César Arturo viene con todo ese conocimiento. Y viene ya viene con una idea bien concebida de lo que quería. La idea se la forma, y es bueno con lo que tú hayas hecho la pregunta. Sí. Porque yo le he dicho siempre a las personas, y le hago esta pregunta. La independencia dominicana, ¿qué día es? Y todo el mundo dice, 27 de febrero. No. Ahí se proclama la independencia. Pero recuerda que hemos dicho muchas veces que nace del episodio cuando él parte para España, que el capitán del barco, que era un americano, le recibe el pasaporte y lo ultraja. Dice, tú muchacho, ¿cómo es posible que tú, mírate como tú eres, entonces tú, pasaporte haitiano, dominado por los haitianos, y él se siente mal. Lo indigna. Sí. Entonces es una indignación sagrada, porque va a su camarote y lo que hace es, tiene un proceso en lo que la mente comienza a darte un calor, una ebullición, y tú como que explotas. Y en ese momento recibe como una inspiración divina, digo yo, y entonces explota. Y se pone de pie y dice, prometo por mi honor
que voy a prepararme, que voy a estudiar y voy a volver a ser un país que se va a llamar República Dominicana. Eso es con 16 años. Lógico. En ese momento es cuando nace la República Dominicana. En la mente de este joven. Ese impacto de ese O sea, capitán o ahí. sea- O sea que ya él, cuando él se va, ya él se va con la mente de que va a volver, de que él va a prepararse. Ya está todo, en su mente está todo prehecho. Por eso regresa. Esos 19 años, don César, y esos amigos que él dejó, y yo creo que después entremos a otra materia, aparte de la trinitaria, esa influencia masónica de Juan Pablo Duarte, ¿viene directamente de su estudio de España o ya él lo había asumido aquí? No, Duarte es masón aquí, después que llegue. Y recuerda que la masonería en la República Dominicana, o en Santo Domingo de aquel Sí. tiempo, no había República Dominicana todavía, no era nada espectacular ni contradictorio, porque muchos países tenían una contradicción con la iglesia. Aquí, inclusive Monseñor Meriño era masón. O sea que había, digamos que los masones de antes eran como los rotarios de hoy, los Lógico. leones, los 2030. Es un club de compartir el servicio, conocimiento y de seguro. compartir. Entonces él, como persona amante al servicio, además él tenía la peculiaridad de que veía cualquier oportunidad de que él podía sembrar la idea de la independencia, él participaba en esa sociedad. Recuerda que en el 1832, después que él vuelve, él ingresa al ejército haitiano y llega a alcanzar el grado de coronel. O sea que él tenía en su mente, mira, todo como va desarrollando, porque no fue muy improvisado, va desarrollando toda esta trayectoria, va amarrando sus cosas. O sea, el proceso de la independencia no fue sencillo. No, hubo una preparación, incluso dominar los idiomas también era importante. 7 idiomas Sí. que dominaba, ¿ves? No, y la preparación de Porque los estos eran estudios. capitanes y eran el ejército haitiano era un ejército preparado y los que mandaron aquí eran militares muy preparados. Qué bueno que tú mencionas eso, Sí. porque la persona piensa, dice, pero de Haití, pero ¿qué es lo que es Haití? De Haití se independiza cualquiera, eso ni siquiera países, ahora mismo dicen un país fallido, un estado fallido, se dice Pero es la ahora. referencia que usted En ese tiempo, Haití contaba con 1 millón de habitantes. Nosotros éramos 120,000, contando los viejitos y los niños y las mujeres. Dominicanos, futuros dominicanos en general, éramos 120,000. Haití tenía un ejército de 20,000 hombres. 20,000 hombres entrenados, generales haitianos, habían peleado con Napoleón en Europa y estaban Lógico, condecorados. o sea, que aquí no vino cualquier cosa a dirigir el país. No, era una fuerza avasallante. Lógico. Ahora, Haití era un estado poderoso. Había heredado de los colonos franceses una producción agrícola enorme. Es más, decían que la mesa del Palacio de los Reyes de Napoleón Bonaparte en Francia se comían productos cosechados en Haití, de la producción que tenía Haití, que no es el Haití de hoy. No, no. Hay que imaginarse aquello. Haití era tan poderoso que Haití suple a Simón Bolívar de armamentos y lo ayuda en la independencia de América del Sur, O sea, el armamento que llevaron ellos de Francia y de esa que ellos habían tomado del ejército francés, francés. se los cedieron en parte a Simón Bolívar, aparte de recursos económicos que le dieron. Petión le daba todo eso a Bolívar y lo ayudó a crear la Gran Colombia. O sea, es para que veamos la magnitud del ejército y del gobierno haitiano. A lo que enfrentó Duarte, a lo que tuvo que lidiar Duarte Ahí para quiero llegar. independizarnos. Ahí quiero llegar. Encima de vencer todo lo que ya hemos hablado, de su ambiente, de cómo se crió, de las limitaciones que tenía, encima de eso, tener que luchar con un Estado poderoso como era Haití. Pero no luchar. Involucrarse dentro de ese Estado haitiano. Oye, Millanio, convencer a los demás a que se podía. Es como que yo te diga a ti, Yanio, tumba esa pared, dale 3 trompadas y tú dices, no, pero yo sé, eso es inútil, me voy a romper los dedos. Entonces, tener la habilidad. Porque todo el mundo piensa como que Duarte es un individuo pusilánime, como que lo ven, porque han vendido una imagen de un Duarte en unos cuadros que andan ahí, un viejito tuberculoso, Sí, de lado, muriéndose. Ese no fue el No. Duarte que hizo este país, fue un muchacho joven. es que para ser militar había que ser muy fornido, muy preparado. Y él lo era. Esgrimista, un hombre. Oye, y tenía un discurso, yo me lo imagino. y de joven. Me lo imagino arengando en las esquinas, discursos políticos que los hacía, porque Sí. estaba el partido duartiano. O sea, yo me imagino un individuo muy lleno de vida, porque ¿cómo yo te voy a convencer de que 100,000 podemos derrotar 1 millón con qué argumentos? O sea, yo tengo que tener un argumento muy fuerte. Lógico. Y no había televisión, y no había radio, La comunicación era cara a cara. y no había amplificadores, Lógico. era cara a cara Sí. o a grupos. A grupos. Entonces,
él tenía esa peculiaridad. Bien, y después de haber visto a César Arturo Abreu con esta explicación tan perfecta sobre el Duarte humano, es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes, los adolescentes que están viendo este programa conozcan de ese símbolo que realmente nos identifica en todo el mundo. La bandera tricolor, la única bandera del mundo que tiene unos colores hermosos, preciosos, con esta cruz de color blanco, este azul tan hermoso que simboliza la paz, el rojo, la sangre derramada por nuestros patriotas, por nuestros grandes héroes en la República Dominicana. Y es bueno que nuestra juventud conozca de nuestra bandera, nuestra identidad. Si hay dos cosas bellas que tenemos y que no debemos perder nunca, es nuestra bandera y nuestro himno nacional. Qué dos cosas más preciosas. No creo que en ninguna parte del mundo exista una bandera más hermosa que la bandera dominicana. Vamos a ver este material, señor director. Juan Pablo Duarte había convocado a sus amigos a una reunión secreta. Durante este encuentro les propuso crear la organización secreta de los Trinitarios para incitar al pueblo dominicano a rebelarse contra el dominador extranjero, y les comunicó sus planes para formar un nuevo Estado-nación independiente. Entre todas sus revelaciones, les presenta el diseño de una nueva bandera. Sus amigos estaban sorprendidos. Jamás habían visto una idea tan original. Aunque de colores familiares, no se parecía a ninguna otra bandera que conocían. Todos estaban de acuerdo y unidos aprobaron el diseño del estandarte nacional del nuevo país, la República Dominicana. En el transcurso de la historia, los grupos humanos organizados en tribus, reinos, imperios y en estados-naciones han exhibido diversos símbolos como elementos distintivos de su origen social, cultural e histórico. Uno de esos símbolos son los llamados estandartes, pabellones o banderas. Para finales de la época medieval, cuando desapareció el antiguo régimen y surgieron los estados nacionales, las banderas o estandartes se constituyeron en uno de los principales símbolos identitarios de los países emergentes organizados políticamente. Por eso fue tan importante para los trinitarios diseñar su propia bandera, responsabilidad que correspondió al ideador de la nueva patria, Juan Pablo Duarte. Sin dudas, Duarte se inspiró en la bandera francesa, conformada por 3 colores en franjas verticales: azul, rojo y blanco, este último colocado en el medio. Durante la época colonial, la bandera francesa primero flotó en la parte oeste de la isla que hoy es Haití. Luego ondeó sobre la Torre del Homenaje, hoy Fortaleza Osama, de la parte del este de la isla, entre 1803 y 1809, específicamente durante el período conocido como la Era de Francia en Santo Domingo. Cuando los haitianos se constituyeron en Estado independiente, el 1 de enero de 1804 suprimieron el color blanco de la bandera francesa y crearon la bandera haitiana, originalmente integrada solo por 2 franjas verticales con los colores negro y rojo. Posteriormente, la Constitución haitiana, reformada en 1816, varió la forma del pabellón a 2 franjas horizontales, la superior de color azul y la inferior de color rojo. Es evidente que Juan Pablo Duarte se inspiró en los colores de la bandera, su forma y en especial su significado. Estaba muy consciente de que en el Santo Domingo español, los dominicanos eran ya una comunidad étnica apta para constituirse en nación libre y soberana, por lo que concibió una bandera en la cual estarían representadas todas las razas. Así, escogió los colores azul, blanco y rojo, con lo cual se anunciaba al mundo el nacimiento de una entidad nacional que propugnaba la unidad de todas las razas. De acuerdo con el credo duartiano, blancos, morenos, cobrizos, cruzados, debían marchar, serenos, todos unidos y osados con el fin de salvar la patria, para mostrarle al mundo que los dominicanos somos hermanos.
La nueva bandera dominicana, en lugar de representar división y discriminación racial, resultó una genuina expresión de unidad sin importar el credo político ni el color de la piel de sus ciudadanos. La bandera dominicana podía y puede cobijar todas las razas, sin exclusión ni predominio de ninguna. Era un elemento civilizador que representaba un lazo de unión entre los pueblos hispanoamericanos. A los colores azul y rojo, Duarte le agregó el blanco en forma de cruz. La cruz no era símbolo de padecimientos, sino más bien símbolo de redención. Les explicó el patricio a sus amigos trinitarios en esa reunión iniciática del 16 de julio de 1838. La descripción del pabellón dominicano la ofreció Duarte por primera vez en el sagrado juramento de los trinitarios, según el cual la bandera sería tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Poco antes de que fuera proclamada la independencia nacional, se encargó la confección de la bandera a varias damas que pertenecían a la rama femenina de la Trinitaria, tales como María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y María de Jesús Pina. La primera vez que la bandera dominicana ondeó en la parte española de la isla fue el 27 de febrero de 1844, cuando Francisco del Rosario Sánchez la plantó sobre la Puerta del Conde, tras declarar la independencia y proclamar el nacimiento de la República Dominicana. Luego, el 6 de noviembre de 1844, la Asamblea Constituyente de San Cristóbal promulgó la primera Constitución de la República, en la cual se adoptó la bandera como símbolo de la patria y se alternaron los colores a la forma que actualmente conocen los dominicanos. Junto con el escudo y el himno, la bandera dominicana es uno de los símbolos esenciales de la nación dominicana, consagrado por la Constitución de la República. Su forma y contenido son los siguientes. La bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. Hoy, insignes poetas y escritores sostienen que los colores de la bandera poseen un significado particular. El rojo bermellón representa la sangre vertida por sus libertadores. El azul ultramar expresa que Dios protege la nación dominicana. Y la cruz blanca es el símbolo redentor de la lucha y gran fe de nuestros libertadores. En 1895, el poeta Gastón Fernando de Ligne escribió que el rojo era un laurel teñido con la sangre generosa de los patriotas, que el azul representaba el anhelo progresista del pueblo y que el blanco expresaba el póstumo amor de las entrañas de la patria. Por su parte, el escritor Ramón Emilio Jiménez, en su Canto a la Bandera, exclama: «Dios parece decir, oh bandera, la sublime expresión de tu azul. Patria, el rojo de vívida llama. Libertad, dice el blanco en la cruz». El significado esencial de la bandera nacional está íntimamente vinculado con el proceso histórico del cual emergió libre e independiente la República Dominicana. Es el símbolo que sintetiza el conjunto de atribuciones ciudadanas y es la representación de la nacionalidad. Por demás, su existencia constituye la presencia del alma de la patria doquiera ella se encuentre, y es tan naturalmente necesaria que no hay un solo pueblo que no se muestre celoso de la insignia en la cual están vinculadas todas sus grandezas. La ley ha determinado 3 tipos de tamaño de banderas para uso oficial: 4x3, 6x4 y 8x6 pulgadas. Se permite confeccionar banderas de mayor tamaño siempre y cuando se respeten las proporciones establecidas por la ley. En instituciones públicas y privadas, la bandera deberá ser enestada de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Solo en monumentos y plazas públicas está permitido que la bandera ondee las 24 horas del día. Se incurre en irreverencia contra la bandera nacional si tiene colores diferentes de los establecidos por la Constitución y si la misma lleva un modelo de escudo distinto del vigente. Nunca deben exhibirse banderas raídas, descoloridas o deterioradas por el tiempo. Tampoco es permitido quemarla o destruirla en público, ni que al arriarla toque el suelo. El 27 de febrero de cada año, Día de la Independencia Nacional,
también es el Día Oficial de la Bandera. La bandera constituye el emblema oficial de la libertad y soberanía dominicanas. Frente a extranjeros, el pabellón nacional representa los atributos de autonomía e independencia del pueblo dominicano. Cada vez que todo buen dominicano contemple la bandera nacional flotar en el cielo de la patria, maravillado y emocionado debe evocar al poeta Gastón Fernando del Igne y exclamar a los cuatro vientos: ¡qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera más arriba, mucho más? Y con este tema sobre la bandera nacional, ese símbolo que nos identifica, hemos llegado a la parte final de este espacio. Gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión.